Hola, mi nombre es Anaí Beltramelo, soy alumna del profesorado en matemática del Instituto Estanislao Maldone para la materia Psicología Educacional que dicta la profesora Miriam Andreu. Realizaré un trabajo sobre la búsqueda de una unidad de análisis del aprendizaje escolar por Ricardo Vaquero y Flavia Terilli. En búsqueda de una unidad de análisis del aprendizaje escolar por Ricardo Vaquero y Flavia Terilli. Analizaremos 3 ítems: el primero, proyecto escolar como proyecto político sobre la infancia; el segundo, algunos aspectos del trabajo escolar; el tercero, las unidades de análisis del aprendizaje escolar. El proyecto escolar. Quienes nos desempeñamos en el ámbito educativo tendemos a considerar a la escuela como contexto natural para el desarrollo del niño. Perrenot propone indicar al proyecto escolar como algo atribuido a los niños, impuesto sobre ellos por la cultura adulta. Por este motivo había que inventar algo y se inventaron las escuelas. Seguido a ello, se metió por la fuerza a toda la población infantil. Puede decirse que los procesos de escolarización pretenden formar a la niñez, que también es considerada dócil. La niñez puede ser vivida de muy diversos modos de acuerdo a cada cultura. Culturalmente, no vemos como algo natural al niño de la calle o los niños huérfanos de padre o de escuela. En la modernidad buscamos una serie que incluya al niño a la protección y postergar su acceso a la cultura adulta. La existencia de niños de la calle nos indica que estos niños no son débiles, indefensos e incapaces. Por ejemplo, la psicología evolutiva dice que los niños hasta los 6 o 7 años no pueden tener un concepto adecuado de número, pero se pudo comprobar que los niños de la calle o que trabajan pueden contar el dinero y tienen memoria de sus transacciones y hasta de calcular vueltos. La escolarización en ocasiones se considera violenta, ya que implica obligaciones, asistencia, permanencia. El proyecto escolar toma decisiones sobre la vida del alumno y sus acciones para forjar su identidad. Las decisiones políticas sobre la vida de los alumnos se legitiman por argumentaciones psicológicas que juzgan sobre la inteligencia, la capacidad intelectual, la salud mental y la normalidad de ellos. Se busca diferenciar a los niños que se adaptan a la escuela de los que no, y buscar las causas de la inadaptación de los niños, aplicando en ello los tratamientos que se requieran. Entonces podemos decir que las prácticas escolares definen a la producción de conocimientos y saberes en el desarrollo infantil. Algunos aspectos del trabajo escolar. Los efectos que producen las prácticas escolares según la psicología sobre los sujetos escolarizados y no escolarizados revelan que los primeros dominan ciertos criterios y estrategias de memorización, es decir, inciden no solo en la construcción de conocimientos, sino también en lo cognitivo. Trilla propone las siguientes notas como distintivas de las instituciones educativas. Constituye una realidad colectiva, se ubica en un espacio específico, actúa en unos límites temporales determinados, define los roles de docentes y discentes, predetermina y sistematiza contenido, propone una forma de aprendizaje descontextualizado. La economía del dispositivo escolar. La escuela propone una cierta economía, una cierta organización de espacio, tiempo, recursos y roles para el aprendizaje. La escuela define uno o varios colectivos. Estos son sobre la lógica de los aprendizajes escolares, la evaluación de los rendimientos, la medición de las diferencias individuales para el proceso de evaluación. Es decir, la escuela se propone una serie de logros sobre las poblaciones. Históricamente podemos hablar de la etapa llamada aprestamiento, que daba el inicio a la alfabetización de la población para garantizar que todos los individuos alcanzaran los mismos niveles en habilidades cognitivas y motrices asociadas a la lectoescritura. La organización espacio-temporal de las actividades que adopta la escuela resulta importante para los procesos cognitivos. Encerrarnos en el aula es una clave para el desarrollo intelectual y despegarnos de los contextos cotidianos de la vida. Suponen el uso de un espacio y un tiempo regular.
Justi señala dos dimensiones del ambiente escolar. Por un lado, la repetición, la regularidad, la redundancia, y por otro, la variedad, la improbabilidad, la complejidad, y afirma que ambas dimensiones caracterizan la organización escolar. La estructura temporal abarca organización de los calendarios escolares, los horarios semanales, la construcción de los currículos, la resolución de ejercicio o un examen. Las actividades escolares definen sistemáticamente los contenidos y tareas que regularán el trabajo, distribuyendo posiciones subjetivas determinadas. Estas son las del alumno y el docente. Estas posiciones suponen comportamientos de cada uno de ellos. Tanto docentes como alumnos buscan obtener ciertos logros en cierto tiempo y con ciertos recursos. La artificialidad del aprendizaje escolar. La artificialidad de las prácticas de escolarización advierten al menos dos aspectos. Por una parte, reconocer que la enseñanza escolar propone la apropiación de rutinas, prácticas, información de dudosa afiliación con las ciencias, las prácticas sociales extramuros y los propósitos expresados en los currículos. Pretende que las actividades que se desarrollan en la escuela y las tareas que los alumnos deben cumplir puedan aplicarse lo aprendido en los otros ámbitos sociales. Por otra parte, debería reconocerse que las prácticas escolares implican un quiebre en la cotidianidad de los sujetos en el sentido de quiebre con las prácticas y contextos de crianza, donde la escolarización implica un régimen de trabajo que pretende una ruptura clara con formas de cognición, habla, comportamiento en más de los sujetos. Esto es cuando proponemos que los alumnos aborden sus perspectivas intuitivas y adopten una perspectiva científica. Claramente no puede pretender preservar las formas naturales del pensamiento infantil, donde el niño es llevado a la construcción de conocimiento de tipo escolar o científico. En las unidades de análisis del aprendizaje escolar tenemos los enfoques diádicos y triádicos. En el aprendizaje escolar ha sido analizado con un enfoque diádico la relación maestro-alumno, la diada docente-discente, dos sujetos con posiciones diferentes. Como ha sostenido Mialer, la educación fue reducida al encuentro de un adulto con un grupo de alumnos independientemente de otros factores. El análisis de las últimas 2 décadas han tendido a captar la multiplicidad de dimensiones de la acción educativa. De la diada docente-discente se pasó a la triada docente-alumno-saber, que los sistemas escolares mediante los programas de estudio dictan un saber entre enseñantes y alumnos, triada propuesta por los franceses. Los sistemas diádicos desconsideran la especificidad del saber, o bien podemos decir que toman al contenido como un objeto inerte que se trabaja en clase y que no incide en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En los sistemas triádicos introduce el saber que considera la especificidad del contenido centrando las didácticas hacia los contenidos. Esto supuso reformular los supuestos psicológicos en que se basan los modelos diádicos, es decir, proponía un llamado de atención sobre los mecanismos funcionales del conocer y se postergaba la consideración de la especificidad de los objetos en el acto de aprender. Mialer identifica 8 triadas. Estas son: educador-alumno, saber en general; educador-alumno, materia; educador-alumno, escuela paralela a la no escuela; educador-alumno, padres; educador-alumno, otros educadores; educador-alumno, sociedad; educador-alumno, instalaciones materiales y condiciones de vida; educador-alumno, material y o apoyos de la enseñanza.
El concepto de actividad como unidad de análisis. La actividad para la apropiación de saberes en las prácticas escolares han sido objeto de desarrollo en diversos abordajes psicoeducativos. Esta categoría vygotskiana pondera a la actividad instrumental y la interacción social como unidad de análisis en la conformación del psiquismo. Leontief propone, entre niveles de análisis diferenciables, la actividad en tanto activa humana culturalmente regulada implicaría la definición de motivos. En segundo nivel, se ubican las acciones como componentes de la actividad y busca el logro de ciertos fines. Finalmente, la operación podría comprenderse como los medios por los que se ejecuta la acción. Como ha señalado Engström, los componentes que intervienen en una actividad consisten al menos en la siguiente presentación gráfica. Utilizaremos esta representación gráfica para analizar la situación educativa. En primer lugar, la incorporación del instrumento mediador considerado como componente central del proceso de apropiación de saberes. Se definen como instrumentos semióticos específicos como la escritura y las formas matemáticas de representación. Los instrumentos semióticos resultan a la vez objetos de apropiación y luego instrumentos de apropiación de otros saberes. Por ejemplo, en primer lugar estarán las reglas de construcción de la lengua escrita o lenguajes numéricos y en segundo lugar analizaremos los usos de estos instrumentos en tareas específicas, por ejemplo, ejercitaciones, recuperar o provocar situaciones genuinas. Engström señala que en ciertas prácticas se sitúa en lugar del objeto al instrumento. Esto es cuando el recurso didáctico, por ejemplo el libro de texto, que es un instrumento, toma el lugar de objeto de información conformado como una suerte de instrumento-objeto. Esto indica que las modalidades que adopten sujeto, instrumento, objeto, sus relaciones son claramente versátiles. El sujeto de una actividad escolar es un sujeto constituido en el seno de la actividad escolar el alumno, es decir, el alumno. El comportamiento de este sujeto es en parte situacional y sus conductas nos pueden dictar la situación de los modelos de desarrollo. La comunidad representa a la población que regula la actividad. Los análisis triádicos, por ejemplo, ponen en relieve las interacciones docente-alumno. La comunidad también se refiere a la relación de la escuela con los grupos sociales próximos. Las tareas específicas también son objetos de apropiación por parte de los sujetos. En ciertos casos, solo la participación sostenida en una actividad llevará a que los alumnos se apropien de los motivos que animan la lógica de las prácticas, como el uso de los sistemas de enumeración o de algoritmos o de la propia escritura. El éxito o fracaso de los alumnos van a depender de las estrategias de enseñanza y una buena división de las tareas.